Hola, el autócrata argentino Javier Milei lanza una cadena nacional para felicitarse por la situación de un país que tiene más de un 63% de pobres, una inflación anualizada cercana al 300%, la más alta del planeta, y un estado hipertrófico insostenible que él solo ha contribuido a robustecer aumentando y creando impuestos, como se los contamos de manera bastante minuciosa desde el día 1. Pero hay mucha más tela para cortar y luego vienen las noticias fuertes con Nicolás Martínez Laje. Y estamos hablando, por ejemplo, del Centro Ana Frank advirtiendo que los judíos en la Argentina viven en riesgo por las posturas que ha adoptado Milei en relación al Estado de Israel, mentiras que ha dicho Estados Unidos en lo referente a la ayuda militar que le está dando este gobierno, Bullrich vergonzosamente teniendo que disculparse ante gobiernos de la región por sus falsas acusaciones por la presencia de Hezbollah en sus territorios, la delatadora página oficial de la Argentina de Milei mostrando que la Agenda 2030, como se los hemos avisado y como está absolutamente demostrado, está absolutamente vigente, ratificada y confirmada por este gobierno de un tecnócrata títere del Foro de Davos, que se acuerdan cuando le dijo a Schiaretti que le iba a sacar, que le iba a cancelar, que se oponía enfáticamente a los planes del socialismo globalista de la ONU. Bueno, ahora son los hechos de un país que se desangra y que le da gusto a Schwab con el no tendrás nada y serás feliz. Argentina es un gran ejemplo. La gente es cada vez más miserable, pero todavía hay una cuota de incautos que le agradecen al líder por mentirles en la cara. Esto, más las amenazas violentas a una diputada oficialista, la ex periodista Marcela Pagano, que baraja renunciar a su puesto por los aprietes mafiosos que vienen desde el seno de su propio partido, si es que eso se le puede llamar a la runfla de oportunistas y rufianes que gobierna. Esas son las prácticas de los que vinieron a terminar con la casta y servir al pueblo. Primera gran incongruencia, la cadena nacional. Instrumento fascistoide, utilizado y abusado por Cristina. Milei parece que le tiene unas ganas muy similares. Otro de los tantos paralelismos que se pueden trazar entre estos dos fenómenos populistas. Interrumpiendo la programación habitual, imponiéndose sobre la libertad de los consumidores y sobre la propiedad privada de los medios de comunicación, que de todas maneras en el caso de las televisiones es más que discutible, puesto que son negocios directamente auditados por el Estado, con licencias de explotación oligopólicas, que admiten muy poquita competencia y por eso siempre terminan siendo de una u otra forma aparatos de propaganda de líderes delictivos, ya sea Alberto, Macri o Milongas. Sin más preámbulo, adelante. La cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de la transmisión del mensaje presidencial al pueblo argentino, escucharemos a continuación las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenas noches. En primer lugar, quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. En segundo lugar, hoy estoy aquí, rodeado de nuestro equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad. Acaba de arrojar un dato bastante revelador, señores. El infierno inflacionario de la Argentina, que tiene que ver con la triplicación del Estado en los últimos 20 años,
se produjo precisamente gracias a que un señor llamado Néstor Kirchner ostentó superávits gemelos durante 4 años de su gobierno y Cristina durante los primeros 2. Con lo cual, del kirchnerismo, de los 12 años de kirchnerismo, la mitad hubo superávit. Incluso superávit gemelos, cuidado, superávits gemelos. Y eso, lejos de impedir que el Estado se desborde, financió que el Estado se desborde. Porque a partir de ese excedente y de ese ahorro que comenzó a dilapidar ya Cristina, llegamos a donde llegamos. Y luego, claro, se terminó y comenzaron a financiarlo con maquinita. Y la inflación, bueno, en los tiempos de Cristina recordarán, 20-25 anual, mientras el patotero mentiroso, corrupto y delincuente condenado de Guillermo Moreno decía que era la mitad. Luego vino Macri, picando 50 en sus últimos 2 años, Alberto, que nos acostumbró al 100, y los muchachos de Massa y compañía, que la dejaron en un hermoso 200 y pico %, que él lleva 300. Bueno, ya ven, es muy importante tener en cuenta la cuestión del superávit, porque cuanto más dinero tenga el Estado, peor va a ser para todos nosotros. Es nuestro dinero que se están robando, por cierto. Ellos que, ¿no? Ellos que subieron impuestos, ellos que no echaron a un solo miserable empleado público, aunque hablan de cuántos contratos van a suspender, cuántos más contratos van a suspender, son toda gente tomada en los últimos meses del año pasado, pero están funcionando con la misma exacta cantidad desbordada y absolutamente injustificable de gente que el resto de las administraciones anteriores, antes de junio del año pasado. No suspendieron un solo plan social de la gente que no trabaja y vive subvencionada por quienes sí trabajan y son asaltados por el señor Milei en forma cotidiana. Ni siquiera le han quitado los planes sociales a los que participan en cortes y protestas y piquetes tan indignantes para sus víctimas, los trabajadores que sí son esquilmados con impuestos. Así que bueno, efectivamente, Milei, el superávit no es menor. Tampoco es menor tu nivel de delincuencia. Con habernos convertido en el mayor desfolteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en Argentina, que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo 3 meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial. Por esta razón es que quiero tomarme unos minutos para explicarles a todos con qué nos enfrentábamos, cómo logramos cumplir tamaña hazaña y por qué es tan importante para la vida de todos los argentinos mantener este rumbo. He explicado en reiteradas ocasiones que cuando asumimos el enorme desafío de conducir nuestra nación, encontramos un país quebrado y al borde de una hiperinflación. Teníamos un déficit de 5 puntos del producto en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el Banco Central. Teníamos una brecha cambiaria de casi 200% entre el dólar oficial y el dólar libre, y un sobrante monetario similar al que teníamos en la previa del Rodigazo, una de las peores crisis de nuestra historia. Sumado a esto, teníamos una deuda no reconocida con importadores por más de 50.000 millones de dólares y una deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba caído y durante la primera semana de nuestro gobierno la inflación venía corriendo al 1,2% diario. No es cierto que estaba caído el acuerdo con el FMI, que le dio todas las facilidades a los peronistas y le da todas las facilidades a este sujeto porque sus intereses de negociación van por otro lado. Por ejemplo, con el gobierno anterior lograron que frenen la entrega de la hidrovía a China, la hidrovía del río Paraná, del dragado, ya estaba casi asignada a una empresa china, que frenen una base militar china en Tierra del Fuego y que cambien la proporción de la participación en litio argentino, dándole a Estados Unidos y a sus aliados un porcentaje infinitamente superior de las explotaciones mineras en Jujuy y Salta del que tenían antes y desvirtuando completamente ese mercado tan estratégico a nivel mundial. Con el litio se fabrican las baterías de teléfonos y celulares, entre otras cosas. Esas fueron las condiciones a través de las cuales le perdonaron todos los incumplimientos al gobierno anterior y ahora ya en el caso de Milei, bueno, no podemos decir mucho, han desembarcado tropas de Estados Unidos hace poco con su expresa autorización. Estamos formalmente invadidos. Por otra parte, hay que señalar que ahí está el presidente del Banco Central que no debería existir. Les recuerdo que este señor dijo que iba a ser presidente para detonar el Banco Central, que era su principal objetivo. Y cuando le decían, no vas a poder, él decía, sí voy a poder. Le decían, y si no podés, él contestaba, entonces me voy.
pero ahí lo ven, no se fue a ningún lado. Ya le ha dicho a la CNN, la cadena de sus amigos demócratas, como Bill Clinton, con quien se sacó una foto, le ha dicho a la CNN que él no puede cerrar el Banco Central, pero no se va. Del mismo modo que firmó en público en el programa de Viviana Canosa un compromiso con la gente de que se iba a cortar el brazo antes de subir impuestos, y ha subido muchos de esos impuestos. De hecho, ha creado otros y reinstaura otros, y lo vemos con todas sus extremidades ahí, ¿no? Impunemente, como buen político. Es decir, asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual, con un sobrante monetario y un banco central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000% anual. Esto significa que... Claro, ese dato no lo comparte absolutamente ninguna consultora, ningún analista especializado, se lo sacó de la galera él. La primera vez lo dice en su discurso inaugural del 15 de diciembre y básicamente es así. Él tiene la inflación en el 300% anual y sigue emitiendo. Miente, dijo que iba a cerrar el Banco Central, no lo cerró. Dijo que iba a terminar con el peso, no terminó. Dijo que iba a dejar de emitir, no dejó de emitir. Pero te dice, cuidado, estamos en 300, pero me tenés que agradecer, porque por culpa de los otros íbamos al 15.000%. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, Ariel Black. Que asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo, una destrucción del balance del Banco Central peor que la hiperinflación del 89 e indicadores sociales peores a la de la crisis del año 2001, lo cual significa que nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país. Por eso, desde que asumimos, nos enfocamos en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación. Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit, y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. En segundo lugar, dijimos que dada la gravedad de la situación que habíamos heredado, los argentinos no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia. Ambiciosísimo. No echó un solo empleado público de los que operaban con las administraciones anteriores de manera estable, no quitó un solo plan social. Y a los que pagan la fiesta les saca más que antes. Les propongo un ejercicio imaginario. Y ni siquiera es imaginario. Hagámoslo. En una cadena nacional que esté sujeto de en abril del año que viene, o incluso antes, dentro de 6 meses, en octubre, fíjense cuántos de estos monigotes y de estos muñequitos que tiene alrededor siguen en el gobierno. Así es como hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental. Hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que, pese a la oposición de buena parte del establishment económico y político de la Argentina, pese a... ¿Cuál es la oposición del establishment político y económico de la Argentina? Este tipo lo financió el gobierno peronista. Le llenó absolutamente todo de cargos hasta hoy. O sea, la Cámpora maneja el Correo Argentino, Massa sigue manejando la aduana, la Secretaría de Turismo está en manos de Alberto Fernández, Luis Caputo era ministro de Macri, el resto de esta mesa de saldos de la política argentina vinieron del macrismo o del menemismo, ya los jubilados de 80 años que tienen asesores económicos, aunque ya se le torcieron unos cuantos como Carlos Rodríguez. ¿Cuál? ¿El establishment económico argentino? ¿Quiénes son el establishment económico argentino? Eduardo Elstein, que lo metió en la secta de la Jabal Lubavitch. Y este hombre llegó, caso único en la historia, ya que le gusta ser único en la historia, a ser presidente electo y vivir en el Hotel Libertador de Eduardo Elstein en lugar de la Casa de Olivos. Durante semanas, Eduardo Urnequian, su jefe, su inventor, 3 ministros, el de Justicia, abogado de Urnequian, el jefe de gabinete, gerente de Urnequian, el ministro del Interior, gerente general de Urnequian, Milei, el presidente, esclavo de Urnequian, tipo sucio y turbio si los hay, José Luis Manzano, Daniel Vila, los sponsors de Massa. Manzano, que fue el ministro más corrupto de la historia argentina, que se fue prófugo de todas las causas judiciales que tenía, volvió rico y se compró los medios de comunicación que lo perseguían en Miami pidiéndole notas y explicaciones. Y echó a los noteros, y él es uno de los dueños de la Argentina. Y uno de los dueños de Milei, quien de hecho gestionó personalmente la foto con Clinton. ¿Cuál es el establishment político y económico argentino si no es precisamente la lista exacta de los accionistas de este circo donde el payaso que tenemos ahí intenta tapar el bosque con un dedo?
a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pese a quienes directamente pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando. Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. De los 5 puntos del déficit del Tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández que quisimos modificar en la ley base y que luego tuvimos que modificar por DNU, frente a la falta de voluntad de algunos sectores políticos. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte del gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. Una práctica inmoral que explica buena parte del fracaso económico de las últimas décadas. ¿Se acuerdan de las grabaciones publicadas en este canal en forma de primicia, donde vimos a Mariano Gerván, su recaudador de campaña, mano derecha de Carlos Kikuchi, negociando $2 millones de soborno a cambio de información privilegiada del gobierno en Nueva York, a Lilia Lemoyne, su amante, hablando de cómo yo, diputada, confesa amante, por cierto, vaya si lo sabrá Fátima, ¿no? Bueno, diciendo cómo tenían que darle dinero bajo la mesa, o el señor de CoinX, la criptoestafa, hoy juzgados todos, de hecho, por estafa, por daños, por haberle robado todo su dinero a los usuarios que este señor recomendaba, al que le pagaron miles de dólares para que patrocine ese esquema Ponzi. Este señor no viene a hablar de la moralidad del financiamiento. Haber logrado el superávit de la manera que lo hicimos, es decir, priorizando el recorte del gasto y no la licuación del mismo, es extremadamente importante porque le da sostenibilidad a las cuentas públicas y porque por primera vez en mucho tiempo no se le traslada el costo del ajuste a toda la población argentina, sino solamente a aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado. No estaríamos tan de acuerdo porque básicamente recién hablaba, con uno de mis colaboradores en la Argentina, que el otro día estaba devastado porque no pudo comprarse 2 quesos cremosos en el supermercado. Para que tengan una magnitud, estamos hablando de un chico que tiene 2 trabajos y además es propietario junto a su madre de 6 departamentos. No pueden comprar queso en el supermercado. Esto se lo aclaro no a los argentinos que nos están viendo, que lo sufren día a día, sino a las personas que están fuera del país. Argentina hoy tiene precios de supermercado que están más caros que los Estados Unidos o que Europa. Hay un atraso cambiario descomunal. Y creo que, va siendo hora de quitar a este payaso. Vamos a compartirles otra cosa que yo quiero mostrarles en este momento, que es la siguiente. Nosotros lo señalamos desde el día 1, porque conocemos el plan de Milei a la perfección y desde las entrañas. El 15 de octubre, el dólar de mercado en la Argentina, todavía estaba Sergio Massa, días antes de las elecciones, alcanzó el valor de 1.000 pesos. Lo sostenían con manos amigas de Sergio Massa, lo tratamos minuciosamente en esa época, vendiendo barato en la pre-campaña y apenas así se niveló en 1.000 pesos, que era un nivel relativamente acorde a las necesidades de ese mercado. Desde octubre del 2023 hasta ahora ha habido 132% de inflación, anualizado 440, pero 132% de inflación hasta el momento. Siempre el dólar termina nivelándose de alguna manera con el resto de los precios o el resto de los precios nivelándose con el dólar, porque al fin y al cabo es otro bien más en la economía. 2.325 es lo que valdría el dólar hoy si hubiese acompañado a la inflación. No el ridículo 850 del oficial, ni tampoco el 1.000 del blue, que está pisado. El dólar de mercado en la Argentina está pisado porque el gobierno tiene una serie de políticas contra el ahorro, que las hemos explicado, deliberadas, hasta incluso poniendo un impuesto del 5% a quien quiera retirar sus dólares en blanco del banco. Bueno, no quiero ser malo, pero quien todavía confía en los bancos en la Argentina, un castigo adicional a su falta de reflejos. Pero son muchísimas las políticas que está llevando adelante este hombre, que hasta se ufana de que la gente no tiene dinero ni para comer y que por lo tanto no puede comprar dólares y los vende de a 100 o 200 por mes para sobrevivir. Y con esto tiene planchado al dólar.
Bueno, esto lo vimos, por ejemplo, con el atraso cambiario de 2020, el encierro y posteriori. Terminó como sabemos, el dólar que empezó el año en menos de 300 y terminó en 1000, en el final de la coalición entre Alberto, Cristina y Massa. Luego, otro ejemplo patente, 2017, Mauricio Macri tuvo pisado el dólar en 17 pesos durante todo el año. 25% de inflación anual. Ahora hay 25% de inflación entre 20, 25, 15, 10 con suerte. Lo mínimo que puede llegar a bajar a las 12, 13 mensual ahora. En esa época era 25 anual, acá tuvimos 25 mensual en diciembre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en 2018? Se fue a 50 en 3 jornadas. Y después se fue a 100. Todo este aparato, todo este montaje, toda esta maquinaria ridícula que él está usando, entre otras cosas, para pagar deuda en pesos, sigue emitiendo, emite menos, pero sigue emitiendo, mantiene pisado el tipo de cambio, robando a los argentinos a 4 manos, y por lo tanto los pesos valen más, sirven para pagar deuda, compra más dólares, engrosa las reservas, pero todo esto se termina cuando la realidad se impone. Puede ser en 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas, 2 meses, pero hasta sus aliados se lo están diciendo, hasta Cavallo, hasta el ladrón de Cavallo, que Milei llama el mejor ministro de Economía de la historia, salió a decirle: mirá, flaco, esto no es real. Melconian lo dijo, muchos otros economistas, Kachanowski, etcétera, pero incluso gente del riñón de Milei le está diciendo: Milei, querido, despertate, no podés seguir haciendo esta estupidez, se te va a caer el gobierno, vas a terminar vos en la calle y no de la mejor manera. Ya de hecho no puede viajar más en vuelos comerciales, por algo será, ¿no? Caputo, que estaba ahí muy tranquilo y muy campante, no puede moverse. Literalmente en Buenos Aires lo insultan. Viaja a Estados Unidos, lo encuentran a argentinos y lo insultan. Y estos se ufanan de los grandes logros de la historia. Pero bueno, en fin. El consumo está totalmente hundido en la Argentina. Hay supermercados donde las ventas han caído 40%. Van a cerrar. Para que cierre un supermercado, históricamente el único negocio que funciona es vender comida, o la gente come o se muere. Bueno, parece que se va a empezar a morir de hambre. Pero vamos a abordar el resto de las noticias de las que nadie habla, junto a Nicolás Martínez Laje, centradas en la Argentina. Quédense hasta el ultimísimo minuto, que vale la pena. Compartan en todas sus redes y el que pueda, apoyen al periodismo libre desde patreon.com/losliberales. Adelante. Bueno, evidentemente ser militante de La Libertad Avanza es un oficio de alto riesgo. Especialmente, bueno, viene con un salario pagado por la gente que trabaja de verdad, extirpado por la fuerza de la mafia estatal, pero, viste, el custodio de Karina Milei le metieron un tiro, ¿te acordás de Rebeca Fleitas? También la amenazaban, pobre esta legisladora, la presionaban porque no quería tomar gnocchi, justamente, presionada por otros armadores de Milei. Y en este caso la diputada Marcela Pagano, ex periodista, terminó muy mal después de que la amenacen desde su propio partido de manera violenta para que renuncie, ¿no? En medio de una interna, porque contanos un poco, Nico, poné contexto de esta nueva Argentina, ¿no? Menos mal que venimos a terminar con la casta. Ahí está, sí, el gobierno liberal, ¿no? Entre comillas. Bueno, esto, como decía Nico, el contexto lo cubrimos la semana pasada, ¿no? Ampliamente, que fue el escándalo de la Comisión de Juicio Político, una comisión que claramente puede llegar a ser muy importante en el futuro, ¿eh? No es una comisión más, como están dadas las cosas. Le recordarán que la semana pasada tuvimos una reunión de comisión para elegir autoridades. Después, en el medio de que estaba ocurriendo, estaba por comenzar un mail del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dando de baja, suspendiendo la reunión, Pagano siendo elegida para presidir la comisión, con el apoyo de la oposición. Después eso deriva llamados desde Miami, según reportaron varios medios, pidiendo no solo que se baje a Pagano, sino que se desplace a Oscar Sago, como ocurrió, de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza. En algunos medios señalaban un récord Guinness, ¿no? En menos de 4 meses de gobierno tenés el presidente del bloque saliendo, ¿no? Siendo eyectado y demás. Bueno, eso ahora vamos a ver en esta edición. No, como dijo Nico, de los sueldos, vamos a ver mucho de los sueldos, vamos a ver también
algunas ramificaciones de la salida de Sago acá en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Y lo cierto es que, bueno, ahora tenía que darse la reunión de la Comisión de Juicio Político y estaba a la expectativa de qué iba a ocurrir. Si se la iba a confirmar a Pagano, si se iba a desconocer, como se hizo en varios lugares desde el oficialismo, esa designación, y se iba a promover la de otro diputado. Se mencionaba a Berti Venegas Lynch como el presidente de la comisión, respaldado por el gobierno, pero bueno, digamos que pasó esto que llama la atención. Acá, como dice la política online, la diputada Pagano recibió llamados amenazantes. Algunos medios indicaban que del propio presidente de la Cámara, otros medios señalaban, ¿no? Lo escuché por radio hoy, que hubo algunas sugerencias de carpetazos en contra de la diputada Pagano, que bueno, esto la llevó aparentemente a una crisis nerviosa que derivó en una internación. Acá la política online subraya que la familia le está pidiendo que directamente abandone la libertad avanza. Digamos que un bloque corto, un bloque pequeño de diputados con problemas serios, ¿no? Que quizás el origen de esos problemas hay que remontarlos a la propia campaña electoral, donde muchos de esas personas llegaron por la rosca o inclusive apadrinados o vinculados al masismo y demás, ¿no? Así es, Nico. Así que bueno, siguiendo en el orden, digamos, de noticias, tuvimos, Nico, el foro de Yao Yao. Acá, mira, un videíto de el cierre del discurso del presidente. Fuerte abrazo con Eduardo Elstein, ¿no? Este es el banquero más grande de Latinoamérica. Sí. Yo lo sé, por eso se va la gorra de... ¿Qué haces? Así que bueno, ahí lo tenemos al presidente saludando a varios de los empresarios del denominado Círculo Rojo, ¿no? Acá Clarín titula ante 150 empresarios en el foro. Criticó varias declaraciones del presidente. Acá señala Clarín, criticó a quienes piden un dólar más alto. Nosotros hemos hablado bastante, ¿no? Hace no muchas ediciones respecto al tema del dólar. Digamos que muchos de esos mismos empresarios están pidiendo una devaluación, sobre todo los que tienen negocios vinculados al campo, que es la gran parte del Círculo Rojo. Después, digamos que los medios han dividido, los medios con una cobertura, y quiero detenerme un segundo en esto, ¿no? Varios periodistas han expresado una dificultad notoria, ¿no? Para cubrir este encuentro, gente de seguridad no dejándoles pasar por ningún lado, ¿no? Siempre con el argumento de que el foro de Yao Yao se realiza bajo el protocolo de Chatham House. Quienes siguen el canal saben qué es Chatham House. Chatham House es el pionero de los think tanks globalistas. Y la regla de Chatham House es que los invitados pueden divulgar lo que se dice en las reuniones, pero no pueden divulgar quién lo dijo. Esa es la regla diplomática de Chatham House. Entonces los periodistas decían eso, ¿no? De que no nos están dejando cubrir, no nos dejan hacer preguntas, no nos dejan entrevistar. Escuché a una periodista de Clarín justamente diciendo lo único que hacen es darnos sanguchitos de miga y avisarnos cuando vamos a sacar fotos, ¿no? Yo simplemente quiero hacer una referencia. Me parece que una cosa es cuando alguien va a este foro o cualquier foro como candidato o como persona, ¿no? De interés, pero ya cuando uno es invitado directamente por su cargo político como un presidente, me parece que la agenda debería ser pública, me parece que debería ser público con quién se reunió, con quién no se reunió. Es una crítica que hacemos mucho cuando hablamos del Foro Económico Mundial, ¿no? Los presidentes se reúnen con empresarios a puertas cerradas a rosquear, ¿a qué? Información privilegiada y demás. Eso es lo que podemos pensar. Poca transparencia, digamos, ¿no? Pero bueno. Criticó a quienes piden el dólar más alto, también se refirió al cepo, trató a los que fugan divisas como héroes,
También recomendó a esos empresarios que vayan a comprar dólares al mercado blue, al mercado... el tipo de declaraciones que hacía Milei cuando estaba en campaña, ¿no? O cuando era panelista y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está la crónica de Clarín, acá La Nación, qué es el foro de Yao Yao, qué empresarios y políticos participan. Recordemos que participó también el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Entre los empresarios, por supuesto, el organizador, el anfitrión, Eduardo Elstein, Marcos Galperín, de Mercado Libre, que tenemos algunas noticias más adelante de Mercado Libre, Federico Braun, de La Anónima, uno de los principales aportantes a la campaña del presidente Milei, entre otros, ¿no? La crème del empresariado local, podemos decir, que es Nicolás, tercera aparición de Javier Milei en este foro. Bueno, en otro orden, la edición pasada hablamos respecto a Chile, ¿no? Y te acordás que pasamos el videíto que hizo nuestro colega de Paralelo 33. Algunos habrán dicho, ¿no? Que esto y lo otro están exagerando. Bueno, fíjense. No era tan exagerado nuestro programa sobre el temor a un conflicto militar entre Chile y Argentina. Como dice Clarín, crece el malestar de Chile por los planes de Milei en Tierra del Fuego y la Antártida. También se refieren a la compra de los jets, los F-16, que ya vamos a hablar también. Dice, un entrenamiento del Batallón de Infantería de Marina 4 en el canal de Beagle frente a Chile reavivó la inquietud del vecino país. Hay recelo sobre las expresiones del presidente sobre su proyecto de una base fueguina. O sea, insisto, no es para nada exagerado. Levantan, comentarios de Chile, que hubo también una polémica, que la vamos a ver más adelante con la ministra Bullrich. Lo cierto que cada vez se habla más, ¿no? Sobre todo de el rol de Estados Unidos en el sur. Decíamos de los F-16, acá la Política Online titula: al final Estados Unidos no financia los F-16 y el gobierno de Milei debería pagar 40.000 millones de pesos este año. El gobierno había dicho que los cazas cuestan más de 600 millones de dólares y que serían financiados a 12 años, ¿no? Lo cierto es que el Estado argentino, acá tenemos al ministro Petri, a lo Top Gun, el Estado argentino, el contribuyente, va a pagar estos aviones, que fíjate lo que encontré por ahí, ¿no? Colombia descarta comprar a Dinamarca aviones F-16 de segunda mano. Las Fuerzas Armadas de Colombia habían desestimado la compra de estos aviones por la poca vida útil, por algunos upgrades, algunas mejoras que había que realizarles, que en cierta forma, bueno, lo contamos nosotros acá, que tenía una vida útil de 2 años, con las mejoras se le podía ampliar, entre otros cuestionamientos, ¿no? La autonomía y demás. Después hubo una información que le da un poco más de claridad, que Estados Unidos va a aportar 40 millones de dólares para la compra de estos aviones, el 10%, faltan 390 millones, ¿no? La ayuda militar de Estados Unidos a Argentina es casi 10 veces menos de lo informado por la embajada. Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos, emitió un informe que habla de un aporte de 625 millones de dólares en 2024, pero en realidad el gobierno de Biden solo solicitó 800.000 dólares, ¿no? Acá está una captura de pantalla de lo que se le pidió al Congreso respecto a ayuda a países extranjeros en los Estados Unidos, con el importe que refiere la nota, ¿no? Así que parece que no hay plata, pero bueno, para algunas cosas sí la hay. Hablando de la ministra Bullrich, fíjate, la tenemos acá en La Nación. Mirá la declaración que hacía. En primer lugar, el presidente planteó que nosotros no estamos a resultados de la guerra con Israel. Nosotros estamos con Israel por convicción. Estamos con Israel, con Estados Unidos, con Europa, con el mundo occidental, por convicción, porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. Entonces, no es un tema de ganar o perder, no es un tema, sino que es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina. Y cuando históricamente estuvimos
hay declarando la guerra 3 días antes que la guerra terminase en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. Entonces, O sea, la neutralidad no es la posición argentina. la neutralidad no es la posición argentina. Digamos, los mensajes políticamente correctos, como el llamamiento a la paz, no es la posición argentina. La posición argentina es que los estados que pertenecen a las democracias, al mundo occidental, que tienen valores compartidos con Argentina, Argentina va a estar de ese lado, les vaya bien o les vaya mal. El llamamiento a la paz no es la posición argentina. ¿No? Bien Clarísimo. explícito. Explícito, ¿no? O sea, remito a cualquier programa desde octubre para acá que hemos hecho del Noticiero Innominado, o en tu canal o en el mío, Nico, para vean las cosas que ha hecho las FDI Israel en Gaza, ¿no? Ahí habla de la democracia, de los valores y esto y lo otro. Remito a cualquiera de los programas que hemos hecho, ¿no? Insisto, el llamamiento a la paz no es la posición argentina, declaración de la ministra Bullrich. El centro Ana Frank, acá en la Argentina, dice: la postura de Milei incrementa el riesgo de los judíos en Argentina. Héctor Shalom cuestionó que el presidente adopte una postura que busca protagonismo, poniendo en riesgo, ¿no?, en el blanco, digamos, en el mapa para temas de terrorismo y demás, por supuesto. Ahora, Milei deja de viajar en vuelos comerciales por cuestiones de seguridad. El vocero Adorni dijo que la decisión se tomó luego de un informe reservado del Ministerio de Seguridad. Un informe que después se filtró, digamos, a la prensa, se mostró, donde básicamente hablaba de esto, ¿no? Claro, el riesgo o el poco control que se tiene sobre los vuelos comerciales respecto a la seguridad y demás. Yo tengo que decir que hay muchos presidentes que viajan en vuelos comerciales, ¿no? Se ve que no tienen tantos problemas, ¿no?, de seguridad. Se me viene a la mente ahora, no sé, Nueva Zelanda, ¿viste? O un país que está implicado en varias de las cuestiones también alineado con la política de Estados Unidos y demás, ¿no? Pero bueno, se ve que acá tendrán información. Pero a veces hay que chequear un poco la información o no vender humo, me parece a mí. Bolivia negó la presencia de fuerzas iraníes en su país y acusó a la Argentina de buscar confrontación. Esto vino después de declaraciones de la ministra Bullrich, que habló sobre presencia, ¿no?, de gente de Hezbollah, de terrorismo, en Bolivia y en Chile también, ¿eh? Ojo, en Chile también, en ambos casos, tuvieron que pedir disculpas, tuvieron que, digamos, corregir un poquito las declaraciones, diciendo, bueno, nos intercambiamos información y esto que lo otro, pero resulta que no, de los dos países, Bolivia y Chile, de ambos países salieron a desmentir y decir, bueno, si tenés pruebas, mostralas, porque no sería el caso, ¿no? Así que bueno, Boric publicó en la red social X la aceptación de las disculpas que dio Bullrich. Acá está, dice: para combatir el crimen organizado transnacional necesitamos colaboración permanente entre estados, que es justamente lo que promovemos desde Chile. Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado. Así que bueno, ir a la tele amiga a vender humo, ¿no? Parece que ya de los otros países nos están dejando prepotear tanto, ¿no? En el mismo orden, ¿te acordás? La semana pasada habíamos anticipado que Argentina iba a pedir su ingreso a la OTAN como socio global. Ya se ha producido este pedido. Petri se reunió con Mircea Giovanna, el secretario general adjunto del organismo, para pedir oficialmente el ingreso a la OTAN como socio global, ¿no? Acá están las fotitos del encuentro y demás. Ya que lo traigo desde RT, digo que el gobierno ruso lo ha calificado de una mala jugada, digamos, pero ha dicho que no los va a llevar a rever su diplomacia con la Argentina, ¿no? Después tenemos, Nico, se hizo viral esta semana esto, que lo traigo desde las páginas archivadas, porque ya no existe más, lo borró el gobierno después de que se hiciera viral, que el Ministerio de Capital Humano tenía en su página esto, ¿no?
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 como una política de Estado en cabeza del Ministerio de Capital Humano. Esto como digo, se viralizó por Twitter, por las redes, la gente cuestionando y esto y lo otro. Bueno, se tiró abajo la página, como siempre, quedan rastros, ¿no?, en internet de todo lo que se hace. Después tuvimos un poquito más del viaje de los hermanos Milei por los Estados Unidos. En este caso se salió a la luz la entrevista que le hiciera Ben Shapiro, ¿no?, el conocido opinólogo, conductor, no sé cómo definirlo, estadounidense, miembro también de la Chabad Lubavitch, la organización que le dio el premio a los hermanos Milei, ¿no?, como embajadores de la luz. También Shapiro, quien había divulgado en Twitter fotos generadas por inteligencia artificial sobre los niños, ¿no?, después del ataque de octubre de Hamas. Fotos falsas que fueron retiradas de la plataforma. Hoy ganaríamos en primera vuelta y estamos domando la inflación, las principales definiciones que diera en esa entrevista el presidente Milei. Cuánto optimismo, diría yo. ¿Respecto a la inflación o las elecciones? A las dos cosas. La inflación, bueno, es cierto que se está desacelerando, también prorrogando muchas cosas, ¿no? Lo hemos cubierto acá, prorrogando algunos aumentos y también una reducción fuerte de la economía, ¿no? Entonces, digamos, complicado, ¿no? Ya vamos a ver la palabra de algunos economistas. También esta semana tuvimos a Milei como una de las 100 personas más influyentes del mundo para la revista Time. Aparecía su nombre junto al de Dua Lipa, Taylor Swift, ¿no? Ícono mundial para la derecha, así como lo calificó la revista Time, que bueno, ha tenido como personaje del año a cada figura, ¿no? Como sobre todo el señor de los bigotitos de Alemania, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí está este ícono mundial de la Fidel derecha. Castro y Greta Thunberg, entre otros. Viste, Kissinger, digamos, el Papa. la verdad de parejito la revista Time, pero bueno, también me parece que es interesante ver esos movimientos de Milei en el extranjero, quizás pensando también en lo que vendrá después, ¿no? Esa red de derecha con Elon Musk, Trump, Vox, Giorgia Meloni, que esta semana se habló también respecto a Milei y demás. Todos sionistas, todos pro-Israel. Y todo, no sé si todos, ¿no? Pero esa secta que mencionamos antes también, muchos nombres en común, dando vueltas por ahí. Lo estuvimos investigando un poquito. Próximamente hablaremos un poco más, ¿no? Bueno, hablando de encuentros secretos, TN publica el listado oficial de ingresos a la Casa Rosada de Peter Thiel. Acá tenemos la foto. Hemos hablado un montón en las ediciones internacionales de Peter Thiel. Palantir, agente de la CIA, cofundador de PayPal con Elon Musk, se traicionaron mutuamente cuando Elon Musk se va de luna de miel. Thiel le hace un golpe interno. Ambos trabajaban para el gobierno de Bush, le robaron la cuenta, por ejemplo, a Wikileaks de Assange, a las organizaciones humanitarias que denunciaban los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Luego terminó espiando para el Pentágono de manera sistemática. Tiene el vicio Peter Thiel, digna criatura siniestra al estilo Musk y totalmente compatible con Milei, de bañarse con sangre de adolescentes jóvenes, que se las compra, porque supuestamente le va a alargar la vida, y este es un alemán loco, estilo científico nazi de película hollywoodense, que quiere vivir eternamente. Y de hecho financia el llamado Proyecto Matusalem. Y hacen fiestas un tanto lúgubres en Transilvania, en los castillos del conde Drácula con Angelina Jolie y compañía. Thiel también ha hablado de esos tratamientos respecto a la sangre para rejuvenecer. Es un entusiasta de esa práctica. Justo nombraste Drácula y demás, ¿no? Pero lo curioso acá del caso, súper vinculado con el Mossad, con la CIA, con la inteligencia y el espionaje, la visita de Thiel fue el mismo día que vino el fundador de Tinder, que eso sí lo hicieron público por todos lados, y Thiel, que es un personaje de peso, ¿no?, internacional, callaron absolutamente, ¿no? Se lo guardaron. Llamativo, ¿no? El por qué lo habrán hecho. Después, bueno, la nota habla de los listados, ¿no?, de otros visitas de otros economistas y personas también vinculadas a la Chabad Lubavitch, como cuando no. Y hablabas de Elon Musk, acá escenario mundial,
Elon Musk promete invertir en litio argentino tras reunirse con Milei. Lo cierto que a Musk le están tirando un salvavidas de oro blanco, ¿no? De los problemas graves que está teniendo Tesla. Yo recomiendo mucho el documental que publiqué de cómo Musk se ha posicionado para ganar dinero con este conato de guerra internacional entre Irán e Israel. La pieza que faltaba, ¿no? En el escenario. Ese es el subtítulo, ¿no? Exactamente, sí. Así que sí, muy interesante, lo recomiendo. Y nada, viste, no, acá nadie es gratis, ¿no? Seguidor o está en esto. Lo cierto de Tesla está con algunos problemas graves. Lo vamos a ver en la edición internacional, algunas cosas sobre Musk. ¿Viste el Cybertruck? Que Milei lo manejó ahí en su visita a la fábrica. Bueno, lo han retirado. Problemas con los pedales del acelerador. Problemas serios, ¿no? De Musk. Bueno, La Nación dice, Javier Milei volvió a atacar a la prensa. La peor cloaca del universo está en los medios argentinos. Esto también lo hizo en la entrevista con Ben Shapiro, ¿no? Dijo, se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, me han injuriado, calumniado, se han metido con mi hermana, con mis padres, hasta con mis perros, ¿no? Esa es la declaración. Sacrilegio. Hay algunos temas que no están prohibidos, parece, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta semana, ya la semana pasada veníamos también con un ataque fuerte al periodismo, esta semana llegó al punto de atacar fuerte a Jorge Lanata. Jorge Lanata simplemente expresó una opinión que no le parecía bien que el embajador de otro país, en este caso el embajador de Israel, pero en el comentario dijo de cualquier país, esté en una reunión de gabinete. Algo que venía tras una publicación en Twitter del propio gobierno, donde decía textualmente que el embajador de Israel estaba en la reunión de gabinete. Después del gobierno salieron a decir que no, vino, dio uno escuchó unos comentarios, dio unos comentarios, se fue y ahí arrancó la reunión de gabinete. Bueno, lo cierto que a Lanata por opinar, ¿no? Dar su opinión, lo que acabo de decir, el presidente salió a pegarle con todo. Y Lanata dijo, ¿no? Si ahora me dice que soy un ensobrado, ¿qué me va a decir después? Salió decidido a hacerle juicio. Sí, a hacerle frente. Llamó a esto, al periodismo, a unirse, ¿no? Para ponerle un punto a estos exabruptos del presidente. Después tuvo un cruce ahí con la ministra Bullrich, donde le pidió ella que no llegue a una demanda judicial, que ella iba a interceder para que lo arreglen de otra forma. Acá está, que no avanzara con una demanda. Lanata dijo, el argumento que me dieron es que Milei es así, un argumento que uno cuando supera los 4 o 5 años de edad ya se cae, se deja de tener. Esa es la declaración de Lanata, que finalmente hizo la denuncia contra el presidente, una denuncia que cayó en el juzgado del juez Lijo, el juez promovido a la Corte Suprema por el gobierno, ¿no? El juicio por calumnias e injurias. Después ya en un orden, hablábamos de la interna libertaria. Urgente 24 publica distracción de Karina Milei le cuesta muy caro a Darío Wasserman. ¿De qué se trata esto? ¿Se acuerdan que lo habíamos contado, ¿no? Que Darío Wasserman es la pareja de María del Pilar Ramírez, a quien había promovido Karina Milei para reemplazar a Ramiro Marra en la jefatura del Bloque de la Libertad Avanza en la legislatura porteña. Wasserman, que es vicepresidente del Banco Nación y participa en desarrollos urbanos. Lo cierto es que, fíjate, acá lo cuenta, ¿no? En los acuerdos que se hiciera, María del Pilar Ramírez, ex camporista, vale la pena aclarar, pareja de Wasserman, terminó como jefa del Bloque de la Libertad de Avanza en lugar de Ramiro Marra. Y Eduardo Alifraco, tan conocido de Daniel Angelici, terminó en la presidencia de la Comisión de Planeamiento Urbano. Lo cierto es que Sago, ¿no? Después de la salida que tuviera en diputados, movió ficha y logró devolverle a Marra la presidencia del Bloque de la Libertad Avanza en diputados, de legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto, bueno, viste que es archiconocido los negocios inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires. Inclusive lo ha sido una complicidad entre el kirchnerismo y el PRO durante
muchísimos años. Hay inclusive un libro sobre eso, los negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires entre ambos partidos. Un tema muy, muy poco tratado, ¿no? Lo cierto que sigue pasando y ahí estos cambios, ¿no?, que se han llevado en la legislatura altera el reparto de poder que se estaban armando respecto a estos negocios, ¿no? Ámbito financiero publica Victoria Tolosa Paz se pregunta para qué usará Karina Milei una millonaria reasignación del presupuesto. Se trata de que a la Secretaría General de la Presidencia se le dio una reasignación presupuestaria equivalente a 22.214.000 pesos. Y acá Tolosa Paz refiere que esas reasignaciones generalmente se utilizan para sobresueldos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Publicó Tolosa Paz. Lo vamos a explicar, pero lo decimos en pocas palabras. La hermana del presidente ahora tiene más de 22 millones de pesos extra para pagar sobresueldos. La Secretaría General de la Presidencia, desde el 2018, tuvo asignadas 29.100 unidades adicionales y ahora le asignan más del doble, duplican el presupuesto. Ahora, dice, mira, yo esto lo desconocía, la Secretaría de la Presidencia tiene 818 empleados al mes de marzo de 2024. ¿No? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos empleados? Lo cierto es que, bueno, estaría bueno que un gobierno que se jacta del cuidado del presupuesto y demás explicara los motivos de estas reasignaciones presupuestarias y demás, ¿no? La realidad es que hubo varios aspectos respecto al manejo del dinero público esta semana. Pero ya que hablamos de Tolosa Paz, hablamos un poquito del peronismo para cambiar el enfoque. El cronista comercial publica estalló la interna en el peronismo por la herencia de Cristina Kirchner. Tras 2 décadas de hegemonía kirchnerista, desde el propio espacio, se lanzaron cuestionamientos a la conducción de la expresidente y su hijo. La pelea se divide a favor y en contra del gobernador de Buenos Aires, ¿no? Inclusive fue Andrés Larroque uno de los que más fuerte habló, ¿no? Se refirió de que hablan de conducción a gente que manda 3 o 4 WhatsApp, ¿no? Una cosa así fue la frase. Llamativo realmente, ¿no? Pero hay que entender que desde las lo que dijimos en la edición anterior, la línea dura del kirchnerismo, ¿no? Exactamente, es que eso es lo que hablamos la edición anterior, la oposición no encuentra liderazgo, no encuentra narrativa, no encuentra cómo posicionarse. Y ahora va a empezar la lucha palaciega, ¿no? A ver. Y Recalde le dijo que el que critica a Cristina anda en algo muy raro. En el mismo meeting. ¿Viste? Empiezan a volar los carpetazos y demás. Las internas son feroces a veces, ¿no? Y ojo, que Kicillof, la legislatura provincial, no responde 100% a Kicillof. Hay mucho de la CAM por ahí. Lo contamos en su momento en las elecciones, ¿no? Hay mucho poder territorial de la cámpora aún. Pero bueno, empiezan a tirarse con todos los muchachos. Hablábamos del dinero público. Esta semana titula La Nación, Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, habilitó aumentos en el registro automotor y dio marcha atrás el mismo día, ¿no? Primero se anticipó a través de X la resolución que se incrementaban los montos de los registros y podemos decir que después de la reacción pública dieron marcha atrás. Sí, PSP, ¿viste? Por si pasa. Lo cierto es que quedaron muy lejanos los días donde se decía que los registros automotores eran los negocios de la casta, el choreo de la casta y demás, ¿no? Parecería que sí, que quedó muy, muy atrás. Otro negocio que parece tomando color, ¿no? La semana pasada hablábamos de robos de datos del RENAPER, ahora el registro de conducir es el que sufrió este robo, ¿no? Un hacker robó más de 6 millones de datos de las licencias de conducir y puso de muestra en Telegram la licencia del presidente, la ministra Bullrich, y del ministro Petri, ¿no? Y también puso de la chica esta Latini, la cantante, ¿no? Y un par de personalidades más, Marcelo Tinelli, Guillermo Francella, pero bueno, algunos lo tomaron como una señal política el que haya subido al carnet del presidente y demás. Después, Realpolitik escribe: millonario negocio, el regalo de Javier Milei a Marcos Galperín. Viste, ahí veíamos Yao Yao y demás. ¿De qué se trata esto? De que
parte del dinero que se iba que se paga de asignaciones sociales y demás, le van a sacar ese movimiento a las organizaciones sociales y demás. Los bancos ya manejan una parte y lo van a sumar a Mercado Pago a este juego. El propio Galperín dijo que lo hacía tan contento ¿no? de sacarle el curro, así es el término que utilizó, a las organizaciones sociales, que no va a cobrar nada por eso. Pero, como dice acá bien la nota, el dinero se le deposita a Mercado Pago a mitad de mes y Mercado Pago se lo paga a la gente a fin de mes, ¿no? Al inicio del mes siguiente, lo que da 15 días de rosca financiera, digamos, ¿no? De timba financiera, ciertamente. Así que ahí tenés, viste, nadie es discípulo gratis en este mundo, ¿no? Ahí lo teníamos del foro Yao Yao y demás. Acá está, Realpolitik nos cuenta este negocio. Después, otro negocio que fue un medio escándalo esta semana fue el tema de las prepagas, Nico, porque el gobierno pasó de nunca voy a controlar un precio, ¿no? A fijar precios por decreto y demás, ¿no? A través de una investigación. Yo quiero decir una cosa respecto a esto de las prepagas, muy, muy breve, ¿no? Yo no sé si o soy yo o nos toman de estúpidos, ¿no? Porque retrotrayeron todo a diciembre, les dejan ajustar por inflación, la inflación de diciembre hasta acá da más de 100%, las prepagas habían aumentado creo de 130 y pico por ciento, es decir, hay 30 de diferencia, le suspenden esos aumentos por un tiempo, mientras el cual van a poder seguir indexando por inflación y después lo vuelven a liberar. Pero recordemos que todo esto arranca con el DNU 70, que libera los precios, más no la actividad de un sector cartelizado. O sea, me acuerdo que en su momento decíamos, pero es una locura porque se juntan 5 tipos en un lugar y te fijan los precios. ¿Cómo es al revés? O al menos todo junto, de regular el sector, que pueda sumar actores para que haya competencia y obviamente liberar el precio, para que incentivar esa competencia. Si no, iba a pasar lo que pasó. Y nuevamente insisto con lo mismo, porque a raíz de las quejas de la gente, salen con esto, ¿no? Que vamos a denunciar una presunta cartelización, algo que sabemos todos de toda la vida. Vamos a retrotraer el precio, fijar los precios y esto que lo otro, todo lo que habían dicho que jamás iban a hacer y demás, ¿no? Lo cierto es que había algunos sectores empresariales que decían, bueno, ojo, ¿no? Porque si el discurso de la libertad y esto que lo otro, ante la opinión pública cambia, bueno, no me das ningún tipo de seguridad jurídica. Lo cierto, Nico, que terminó, viste, con la salida de Velocopit, de la Cámara de las Prepagas. Velocopit, que, y lo mostramos acá, había dicho en una entrevista que publicó Clarín que se habían juntado a fijar los precios, a acordar los aumentos. O sea, la verdad, nos toman de estúpidos, ¿no? Pero para cualquiera que sepa cómo viene la mano, digamos, es lo típico de la política, acomodarse a la opinión pública para no perder base electoral. Después tuvimos, la semana pasada lo habíamos contado, que Cavallo había salido a hacer algunas críticas. Tengo un videito, mira, al respecto, acá en este Zoom, donde habla sobre la marcha de la economía. O sea, la verdad yo lo escucho a Cavallo y yo que no soy economista, dicen lo mismo que venimos diciendo nosotros hace 2 meses o 3 meses. Increíble. Pero me llamó la atención cómo ha aparecido públicamente, ¿no? Como después de que hubo algunos comentarios de que no habían caído bien las declaraciones, ha salido por todos lados esta semana Cavallo hablando de que no ve viable el plan económico. Fíjate lo que decía acá. La reactivación de la economía es algo que hasta que no se reunifique y liberalice el mercado cambiario y se remuevan los fuertes obstáculos que hoy hay al comercio exterior de Argentina, yo no veo que haya una reactivación importante de la economía. Yo creo que va a seguir un clima recesivo, incluso con tendencia a ser depresivo, ¿no? O sea que una recesión prolongada. Yo creo que recién después que se haya unificado y liberalizado el mercado cambiario y que se anuncie un plan de estabilización, pero un plan de estabilización que
deje claramente establecido de que el tipo de cambio, si es que sigue existiendo el peso, prácticamente no va a tender ya a tener tendencia declinante. El peso no se va a seguir depreciando, sino que va a ser estable. Recién en ese momento podemos hablar de una fuerte reducción de la tasa de inflación, como la que se dio por el régimen de convertibilidad en el año 91. Por supuesto, esa fuerte reducción de la tasa de inflación al mismo tiempo vendría de la mano de una reactivación vigorosa de la economía como ocurrió en aquel año. Bueno, la política online. Menem se queda con el Partido de la Libertad Avanza en las provincias y dice que es el sucesor natural de Javier Milei, publica la política online. Recordarán los espectadores que tanto Karina Milei como Martín Menem están haciendo una suerte de roadshow, ¿no? Abriendo sellos de la Libertad Avanza a lo largo del interior, preparándose para las elecciones del año que viene, ¿no? Para competir con un sello propio y que no les pase lo de la elección anterior, tener que depender del peronismo para el armado de las listas o del PRO para Juntos por el Cambio para la fiscalización, ¿no? Así que bueno, ahora llamativo esto, ¿no? Soy el sucesor natural, habría dicho en algunos contactos, presidente de la Cámara de Diputados. Según la política online, lo ha dicho en reuniones políticas, que se ve como el sucesor natural. También recordemos esto, me parece muy importante, y lo hemos mostrado en su momento, que la ANSES están derivando fondos, están manejando fondos a través de Lule Menem, el primo de Martín Menem. O sea, sumado a la reasignación de recursos, ¿no? Que vimos de la Secretaría General, llamativo, ¿no? Bueno, después, Nico, hubo episodio muy polémico, realmente salió en todos lados esto, que fue el tema en el Senado, que los senadores se aumentaron el sueldo a 4.5 millones de pesos mensuales. El presidente ahí, así se mueve la casta, el 2025 será una paliza histórica, declaró. La verdad que esto fue un escándalo. Tenemos, mira, acá La Nación publica el videíto, no sé si lo viste, el momento donde se votaron, ¿no? A favor de subirse el sueldo. Agrego también de sumarse a aguinaldo, que no tenían, pero otra situación que la verdad que pienso que pienso que nos toman de estúpidos. Mira, vamos a ver el clip. Pide la palabra el senador Juan Carlos Romero. Presidenta, obra en Secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose 2/3 de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Mira, Lusto. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Así que ahí los tenés a los senadores en tiempo récord, pero mirá, repitiendo un chiquito el clip, porque el clip realmente es muy, muy revelador de algunas cosas, ¿no? Acá Romero pide la palabra, fíjate. El secretismo. Un proyecto de resolución firmado por varios senadores. Dice, obra acá, ahora hay que tratar un proyecto de resolución firmado por varios senadores, ¿no? En realidad te voy a spoilear. Digamos que los 7 senadores de la Libertad Avanza votaron en contra de esta subida de salario. Sin embargo, parece que hubo algunos movimientos raros antes de la votación, ¿no? Entonces dice acá Romero, obra el proyecto de resolución firmado por varios senadores. Fíjate acá una foto que sube el canciller. Entre ellos está firmado por Bruno Olivera, senador por la Libertad Avanza. Un proyecto de resolución
que, como vimos ahí, primero Romero dice, acá está el proyecto firmado por varios senadores, entre ellos un senador de La Libertad Avanza, que salió a declarar que se equivocó, que firmó sin leer, que esto y lo otro, algo que ya parece habitual, ¿no? De firmar cosas sin leer. Mira, acá Marcelo Trovato puso en Twitter la verdad, una síntesis, ¿no? Muy buena. Un proyecto, insisto, firmado por un senador de La Libertad Avanza, que dijo que no sabía que había firmado, que se equivocó. Y acá levanta Trovato un par de artículos del reglamento del Congreso. Dice, nadie planteó disidencias sobre el modo de votación, que fue, ahí lo vimos, primero votan todos, unánime, que se trate y que se vote a mano alzada. Nadie planteó nada. Nadie pidió la rectificación de su voto, que es necesario para votar en contra, ¿no? Eso es un tecnicismo que algunos dicen que los que no levantaron la mano se lo toma como favor, vamos a dejarlo ahí. Y 212, para abstenerse hay que decirlo, y nadie lo hizo, ¿no? Pero yo me quedo con esto. Nadie se opuso al tratamiento del proyecto. Un proyecto firmado por un senador de La Libertad Avanza. Nadie pidió la palabra para decir nada. Ahí lo vieron. Lo votaron en 2 minutos. Después, Nico, varios periodistas informaron que hubo dos reuniones y del bloque peronista salieron también con los tapones de punta a decir fingen demencia, porque estaba acordado. Varios periodistas reportaron que hubo 2 reuniones de trámite parlamentario donde se estaba acordado que se iba a tratar esto. Y los periodistas decían, che, y nadie ni siquiera lo filtraron a la prensa. Guardaron silencio total. El jefe de la bancada de La Libertad Avanza indicó en algunos medios que el presidente tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir, que se iba a votar, y después salió la vicepresidente Villarroel a decir que, bueno, fíjate, dice, hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento, o sea, todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo, ¿no? Y ahí se despega, ella es presidenta del Senado, no senadora, y esto y lo otro, ¿no? Lo cierto es que hay un detalle, Nico, que pasó capaz que un poco desapercibido, ¿no? Que previo a este dietazo de los senadores, se aprobaron por unanimidad los pliegos de los embajadores que propuso el gobierno de Javier Milei. Entre ellos, por ejemplo, la hija de Cavallo, el embajador en Israel, el rabino, ¿no? Que algunos apuntan, Carrió hoy decía, está yendo a Israel en este momento, un tipo sin experiencia, ¿no? En este momento están en medio de posible guerra mundial. Lo cierto que hasta hace 2 o 3 días se decía que no estaban los votos para estos embajadores, ¿no? Piensen lo que quieran, nosotros dejamos la información. Pero dije que no era el único tema de dinero público que hubo esta semana, ¿no? Página 12 dice Festival de Ascensos en el Gobierno, Karina Milei, Javier Herrera Bravo, Eduardo Serenellini, con rango de ministros. A través de un DNU, la Secretaría General de la Presidencia, de Legal y Técnica y de Prensa pasaron a tener jerarquía de ministerio y hace unos días nomás habían ascendido al vocero Manuel Adorni a secretario de Estado. Creo que, si no me equivoco, corríjanme, algo así de 5 millones de pesos el salario. Así que bueno, viste, no hay plata. Y acá el diario AR levanta otra. Sí hay plata, parece, ¿no? Los directores de YPF propusieron quintuplicarse el sueldo en 2024. El directorio de la petrolera estatal solicitó que la Asamblea de Accionistas apruebe a fin de este mes subir los honorarios de 2 billones de pesos a 10 billones de pesos. La oposición advierte que cada director de YPF pasará a cobrar 70 millones de pesos por mes. Entre estos directores está el presidente de la compañía, Horacio Marín, de Techint, Nicolás Pose, el jefe de gabinete, su mano derecha está también el señor José Rolandi, Guillermo Francos, el ministro del Interior, como director suplente, entre otros. Acá está toda la lista, la pueden ver. Así que estos muchachos, si la junta directiva de los accionistas se lo aprueban, pasarán a tener un sueldo, una remuneración mensual de 70 millones de pesos, ¿no? Pero bueno,
Y la última nota, Nico, hablando de Pose, que ya confirmó fecha para ir a hacer la primera informe del Congreso sobre la marcha de la administración. Pose y Caputo se reunieron con el director de la CIA. Buscan quebrar la resistencia del FMI y conseguir los 15.000 millones de dólares para levantar el cepo sin riesgo de que se le dispare la inflación, ¿no? Con deuda que la asumirá el contribuyente en el futuro. Así que bueno, esa es la última nota, Nico, de esta edición. Gracias, Nico. Compartan en todas sus redes y grupos. Visiten Terapia Liberal, el canal de mi compañero. Y bienvenidos a apoyar el periodismo libre en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de Mercado Pago, enlaces en la descripción y el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.